Sergio Palazzo, a ver, la situación económica, describíamos algunos datos nosotros, que siguen siendo preocupantes día a día para los argentinos. El 4 de abril habrá una marcha, al menos todos los trabajadores se han puesto de acuerdo en marchar. La pregunta es, porque algunos dicen, ¿no hace falta un paro nacional? Es más allá que de la marcha, o la situación realmente ustedes creen que no es tan delicada para los trabajadores. Con la marcha no alcanza. Claramente nosotros desde el espacio que integra la Asociación Bancaria, que es el Frente Sindical para el Modelo Nacional, hemos planteado la necesidad de un plan de lucha que contenga, entre otras medidas, un paro nacional. Cuando uno, agregando a los datos que pasabas en el muy buen informe del inicio del programa, cuando uno confluye que la inflación es el 50% interanual, cuando sabe que 30 pymes cierran por día en la Argentina y se llevan totalizados 10.000 cierres de pymes, cuando uno se da cuenta que de $54.000 por argentino que debíamos de deuda externa, debemos 230.000. Cuando uno ve que hay 100.000 puestos de trabajo en la industria que se perdieron. Cuando ve que la caída del poder adquisitivo, el salario privado está en el orden del 22%, el salario mínimo en el 24,5% y los jubilados por encima del 20%, claramente están dadas las condiciones para intensificar un plan de acción que si el gobierno no escucha, tiene que concluir con una medida de fuerza para tratar de cambiar la política económica que desarrolla este gobierno. Le preguntaba esto además porque en las últimas horas se dice que hay una especie de acuerdo entre la CGT y el gobierno nacional para alcanzar lo que se llama una especie de paz electoral en el marco de los dineros de las obras sociales. Es decir, ahora les damos lo que la CGT reclama para que no haya paro. Dos situaciones. La primera, yo no integro el Consejo Directivo de la CGT, en el Congreso donde se votó la conformación de ese Consejo Directivo. Yo me retiré junto con el espacio con el que trabajamos, que es la Corriente Federal, y ya en ese entonces aducíamos como causal de que había que tener un nivel de confrontación con este gobierno porque claramente había venido por los derechos de los trabajadores. Segundo, si una cosa no tiene que ver con la otra, primero los dineros de las obras sociales no son de los dirigentes sindicales, son de los trabajadores y es salario diferido de los trabajadores, que ya debería haberlos entregado hace rato. No, eso está muy bien. El punto es si la CGT lo que hace es negociar. Bueno, ahora me das esto, entonces yo no te hago un paro. Espero que no y espero que interpreten que la realidad de los trabajadores es que se necesita una medida de fuerza si no hay un cambio en la política económica. Espero que no sea eso un cambalache de una cosa por otra, ¿no? Bien, acá estábamos observando recién a través del móvil de Crónica el ruidazo que pasa todos los viernes. La gente ya cada vez más sale a la calle y está cada vez más molesta respecto del bolsillo que no alcanza, las tarifas que no puede pagar. ¿Cómo se llega a las elecciones así, Palazzo? Yo creo que se va a llegar en un marco de conflictividad grande, por un lado. Segundo, se va a llegar con una profunda desilusión de muchísima gente que acompañó el proceso político del espacio de Cambiemos y las orientaciones diversas que tiene ese espacio, porque claramente han sido defraudados en su expectativa. Cuando un presidente dice que lo más fácil era resolver la inflación porque una inflación alta es tu incapacidad para gobernar, se puso un título a su gestión. Es la inflación más alta de la historia, es el más incapaz de los incapaces. Cuando prometió quitar el impuesto a las ganancias de los salarios y no lo hizo, defraudó un montón de gente. Cuando planteó la pobreza cero y hay 2 millones más de pobres, claramente hay una sensación de angustia en la sociedad. Muchos hogares argentinos no llegan a fin de mes y creo que se va a dar en un marco conflictivo, en un marco muy comprometido a la economía del país, porque si dejan subir el dólar y bajan la tasa, sube el dólar y se va a precio, y si planchan el dólar, suben la tasa y hay recesión. Sí, creo que cada vez son más los argentinos que se manifiestan y que le han perdido la confianza al gobierno. Claramente comparto lo que dice Rizzo, sí. A mí me parece que hay una profunda impericia de este gobierno en el manejo de la cosa pública y particularmente en la económica. Han habido ministros que ponen quinta y otros que ponen el freno de mano. Algunos decían hay que dar préstamo al 15% en el Banco Central y resulta que ponían la LEVAC al 35-40%. Hoy te pagan un plazo fijo, a vos cliente 35-40% y el mismo banco va y vende, compra la LELIC al 65%. Entonces me parece que hay un nivel de improvisación y de impericia muy fuerte del gobierno y esto a veces lo usa como excusa precisamente esa impericia. ¿Labaña puede ser el candidato del Círculo Rojo? Es un intento. Labaña es un intento como tantos otros que va a terminar discutiendo una franja de 15, 17 puntos que son los que sacaron anteriormente. ¿Qué debiera ser el que se convierta en presidente o presidenta de la Nación, Sergio? Primero, me parece que reconstruir el tejido social de la Argentina, porque está muy dañado a partir de las políticas. Yo daba
tres números que son clave en el poder adquisitivo: 22% del salario privado, 24,5% del salario mínimo vital y móvil, más de 20% de las jubilaciones. Sí. Y también creo que se tiene que hacer una profunda reforma tributaria. Yo a veces escucho con mucha atención y mucho respeto, porque soy respetuoso de la opinión de todos, inclusive más respetuoso todavía inclusive de los que no piensan, pero lo escuchaba al diputado quejarse de los impuestos. Y hubo una reforma impositiva que se sancionó en el Congreso hace muy poquito tiempo. ¿Cómo votaron los diputados? Me imagino que votó en contra. ¿Cómo votó? El presupuesto yo lo voté en contra, señor. No, la ley... No, habla de los impuestos. Los tarifazos lo voté en contra. Todo eso lo voté en contra. No, la ley que modifica el esquema tributario en la Argentina. También la ley, hay algo que es una sinvergüenzada que hicieron con los jubilados, que es cambiarle el haber jubilatorio, el cálculo del haber jubilatorio, y permitir un escandaloso blanqueo para que precisamente los que han evadido, que no han pagado, tengan la posibilidad de devolver la plata sin pagar impuestos. Y uno se pregunta, y bueno, ¿y los candidatos opositores cómo votaron? La reforma previsional y el blanqueo que incluía la reforma previsional. Sergio, ¿vos crees que todo esto que estamos escuchando, un juez que va al Congreso a exponer su investigación, una ciudadanía que sale a la calle a respaldarlo, un presidente que espera que se lo destituya, un fiscal que hay que llamarlo 4 veces para que vaya a declarar, esperando una Cámara que hoy ratifica la investigación, va a permitirnos acercarnos a la verdad y terminar con esta promiscuidad que existe de los espionajes ilegales, de las redes paraestatales? Lo primero, expresar el apoyo y la solidaridad con el juez de Dolores que está llevando la causa. Claramente está sufriendo presiones públicas que son notorias para que no avance la causa. Una parte de la justicia, sería injusto hablar de toda la justicia, una parte de la justicia claramente actúa en consonancia con las necesidades políticas de los gobiernos de turno. Hoy está el presidente Macri en el gobierno y van a buscar por todos los medios obstruirla, y los grandes medios de comunicación ocultarla a la investigación. Yo creo que es de una gravedad fenomenal lo que ha pasado. Que concurran a la Embajada de Estados Unidos a recibir instrucciones, que haya casi tercerización de los servicios de inteligencia a través de esta persona que está detenida, que haya reuniones de fiscales, dirigentes con esta persona, me parece de una gravedad inusitada que nos debería preocupar a todos, porque señal, al diputado lo acaba de decir, lo espían, le revisan el teléfono, quiere decir que nadie está exento de que le pase algo, ¿no? Sergio Palazzo, muchas gracias.